Rosa despertó 3 días después, en la madrugada del cuarto día. La doctora Mendoza estaba revisando otros pacientes cuando recibió la llamada de la UCI. Corrió por los pasillos vacíos del hospital, con el corazón latiendo aceleradamente, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Los 3 hermanos seguían allí. No habían abandonado el hospital ni un solo momento durante esos 3 días. Se turnaban para dormir en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera, comían sándwiches rancios de la máquina expendedora y mantenían su vigilia silenciosa. El personal del hospital había dejado de intentar echarlos. Había algo en su presencia que se había vuelto casi normal, como si fueran parte del mobiliario, fantasmas que habitaban los pasillos junto con todos los otros fantasmas que poblaban ese lugar. Cuando la doctora entró en la habitación de la UCI, Rosa estaba sentada en la cama, pálida como la muerte, pero consciente. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, se movieron hacia la doctora con una lucidez aterradora. «Mi bebé», fueron sus primeras palabras. La voz era un susurro rasposo, dañada por el tubo endotraqueal. «¿Dónde está mi bebé?». La doctora se acercó con cautela. «Está bien, está en neonatología. Es una niña hermosa y saludable. 3 kilos 200 gramos». Rosa cerró los ojos, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. «¿Ellos siguen aquí?». No hacía falta preguntar a quiénes se refería. «Sí», admitió la doctora. «No se han ido». «No se irán», dijo Rosa, abriendo los ojos nuevamente. «Nunca se irán. Los he visto en mis sueños durante 2 meses. 3 rostros idénticos, mirándome, juzgándome, esperando». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «¿Sabe lo que es cargar una vida dentro de ti mientras la muerte te sigue a todos lados?». La doctora no respondió. No había respuesta adecuada. «Cuando me encontraron hace 2 meses, pensé que me matarían», continuó Rosa. «Pero no. Me dijeron que querían algo peor que la muerte. Querían que yo sintiera lo que su madre sintió, el miedo, la soledad, la certeza de que nadie vendrá a ayudarte». Su voz se quebró. «Y lo logré. Durante estos 9 meses, he sentido exactamente eso, Rosa», dijo la doctora suavemente. «Lo que pasó hace 23 años fue terrible. Su negligencia costó una vida. Pero usted pagó por eso. Perdió su trabajo. Tuvo que huir, vivir con esa culpa. ¿No ha sido suficiente?». Rosa soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «¿Suficiente? Doctora, no existe suficiente para lo que hice. ¿Sabe cuántas noches he despertado viendo su cara? La cara de Lucía María Santos, mirándome desde esa cama, suplicándome con los ojos que llamara a alguien. Y yo solo cerré la puerta. Era joven, estaba asustada. Tenía 24 años, era lo suficientemente mayor para saber distinguir entre el bien y el mal. Y elegí el mal. Elegí mi comodidad sobre su vida». Rosa se cubrió el rostro con las manos. «Y ahora ellos están aquí, sus hijos, los 3 bebés que ella dio a luz antes de morir. Han venido a cobrar la deuda». La puerta de la habitación se abrió lentamente. Lorenzo entró primero, seguido de Mateo y Santiago. Se movieron como sombras, silenciosos y sincronizados. Se detuvieron al pie de la cama, formando una línea perfecta. «Rosa», dijo Lorenzo, y su voz era suave pero implacable como el paso del tiempo. «Has despertado». Ella los miró con ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido alivio. «Termínenlo», susurró. «Hagan lo que vinieron a hacer. Ya no puedo más». «No vinimos a matarte», dijo Mateo. «Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué más puedo darles?». Santiago se adelantó. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una fotografía. La extendió hacia Rosa con mano firme. «Queremos que mires esto. Y que entiendas». Rosa tomó la fotografía con manos temblorosas. La doctora Mendoza se acercó para ver de qué se trataba. Era una imagen en blanco y negro, vieja y granulosa. Mostraba a 3 bebés diminutos en incubadoras conectados a tubos y cables, luchando por respirar.
Y en el reverso, escrito con tinta descolorida, Lorenzo, Mateo, Santiago, 3 días de vida, huérfanos. Eso es lo que quedó de nuestra madre, dijo Lorenzo. 3 bebés sin nombre, sin familia, sin futuro. Pasamos 18 años en un orfanato. ¿Sabe cómo es crecer sabiendo que tu madre murió y que nadie hizo nada para salvarla? Saber que si alguien, una sola persona, hubiera actuado diferente, todo habría cambiado. Rosa sollozaba ahora, aferrando la fotografía contra su pecho. Pero aquí está la parte que no entiendes, continuó Mateo. No vinimos por venganza. Vinimos por algo más importante. Vinimos a mostrarte el ciclo. ¿Qué ciclo?, preguntó la doctora. Santiago señaló hacia la puerta, en dirección a la sala de neonatología. Esa niña, la hija de Rosa, nacida en el mismo hospital donde nosotros nacimos, nacida en una noche de lluvia, igual que nosotros, y su madre, al borde de la muerte, igual que la nuestra. Pero hay una diferencia, dijo Lorenzo. Esta vez, los médicos actuaron. Esta vez nadie cerró la puerta. Esta vez, la madre sobrevivió. Rosa levantó la cabeza, confundida. No entiendo. Durante 2 meses te seguimos, explicó Mateo. Te vimos sufrir. Te vimos esconderte. Te vimos vivir con miedo. Y luego, cuando empezaste el trabajo de parto en medio de la calle, bajo la lluvia, sola y aterrorizada, llamamos la ambulancia. Nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Fuimos nosotros, repitió Santiago. Podríamos haberte dejado morir allí, en el pavimento mojado, igual que dejaste morir a nuestra madre. Pero no lo hicimos. ¿Sabes por qué? Rosa negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque somos mejores que tú, dijo Lorenzo con simplicidad brutal. Porque elegimos romper el ciclo. Porque esa niña, tu hija, no merece crecer sin madre solo porque su madre fue una cobarde hace 23 años. Las lágrimas de Rosa caían sin control ahora, empapando la sábana del hospital. Hay cosas que nacen muertas, madre, dijo Lorenzo, repitiendo la frase con la que todo había comenzado. Cosas como la compasión que deberías haber sentido esa noche. Cosas como la humanidad que perdiste cuando cerraste esa puerta. Esas cosas murieron en ti hace mucho tiempo. Y hay cosas muertas que insisten en nacer. Cosas como la culpa, como el remordimiento, como la oportunidad de redención que no crees merecer. Se acercó más a la cama. Tu hija va a nacer en un mundo que conoce tu pecado. Va a crecer sabiendo que su madre fue responsable de una muerte. Pero también va a saber que 3 extraños, 3 hombres que tenían todo el derecho de dejarte morir, eligieron salvarte. Y algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para entender, tendrás que explicarle la diferencia entre justicia y venganza, entre perdón y olvido. No puedo, sollozó Rosa. No puedo ser madre. No después de lo que hice. Claro que puedes, dijo la doctora Mendoza, sorprendiéndose a sí misma. Porque tienes que hacerlo, porque esa niña no tiene la culpa de tus errores, y porque estos hombres, a pesar de todo su dolor, te dieron algo que tú no le diste a su madre, una segunda oportunidad. Mateo sacó algo más de su bolsillo. Era la pulsera de plata que Rosa llevaba en la muñeca. Se la habían quitado durante la cirugía. Él la sostuvo en alto, mostrando las 3 iniciales grabadas, L, M, S. Nuestra madre hizo esta pulsera, dijo. Poco antes de morir. Grabó nuestras iniciales. Era lo único que teníamos de ella cuando crecimos. Y hace 10 años esta pulsera desapareció del orfanato. Alguien la robó de nuestras pertenencias. Le entregó la pulsera a Rosa. Tú la tomaste, ¿verdad? Cuando limpiabas las habitaciones, viste algo brillante y decidiste quedártelo. Ni siquiera sabías lo que significaba. Solo era una pulsera bonita. Rosa asintió miserablemente. Lo siento, no sabía. Lo sabemos, dijo Santiago. Por eso cuando te encontramos hace 2 meses y vimos que la llevabas puesta, supimos que el universo nos estaba diciendo algo.
que los círculos deben cerrarse, que las deudas deben saldarse, pero no con más muerte, con vida. Lorenzo se volvió hacia la doctora. La niña necesita un nombre. Rosa no está en condiciones de decidir ahora, pero nosotros tenemos una sugerencia. ¿Cuál?, preguntó la doctora. Lucía, dijo simplemente. Como nuestra madre, para que su nombre viva, para que algo bueno pueda crecer de algo terrible. Rosa cerró los ojos apretando la pulsera contra su corazón. Lucía, susurró. Sí, Lucía. Los tres hermanos se miraron entre sí. Luego, por primera vez desde que habían llegado al hospital, sonrieron. No eran sonrisas de alegría, sino de algo más profundo, de cierre, de aceptación, de paz. Nuestro trabajo aquí está terminado, dijo Lorenzo. Rosa Vega, has pagado tu deuda, no con tu muerte, sino con tu vida. Vas a vivir cada día sabiendo lo que hiciste, y vas a criar a esa niña, a Lucía, con todo el amor que nuestra madre no pudo darnos. Ese es tu castigo y tu redención. ¿Y ustedes?, preguntó Rosa. ¿Qué harán ahora? Santiago sonrió tristemente. Seguir viviendo, igual que tú, porque eso es lo que hacemos los que sobrevivimos. Seguimos. Llevamos nuestras cicatrices, y esperamos que algún día, de alguna manera, el dolor se convierta en sabiduría. Se dirigieron hacia la puerta, moviéndose al unísono como siempre lo habían hecho. Antes de salir, Mateo se volvió una última vez. Por cierto, Rosa, invierte en tu hija, no en criptomonedas o tecnologías que no entiendes, no en cosas que prometen el futuro pero devoran el presente. Invierte tiempo, invierte amor, invierte en las cosas que realmente importan. Es la única inversión que garantiza retorno. Y con eso, desaparecieron en el pasillo. La doctora Mendoza se quedó con Rosa durante largo rato, sosteniendo su mano mientras ella lloraba. No eran lágrimas de pena, sino de algo más complejo. Liberación, tal vez. O el comienzo de la aceptación. Cuando finalmente Rosa se calmó, miró a la doctora con ojos cansados pero claros. ¿Puedo verla? ¿Puedo ver a Lucía? Por supuesto. Trajeron a la bebé en su cunita transparente. Rosa la tomó en brazos con manos temblorosas, mirando ese rostro diminuto con una mezcla de asombro y terror. La niña abrió los ojos, esos ojos nuevos que aún no habían visto suficiente mundo para juzgarlo, y bostezó. «Hola, Lucía», susurró Rosa. «Soy tu madre, y voy a ser mejor de lo que fui. Te lo prometo, voy a ser mejor». La doctora Mendoza salió de la habitación, dejándolas solas. En el pasillo vacío, apoyó la espalda contra la pared y respiró profundamente. Había presenciado muchos partos en su carrera, pero ninguno como este, ninguno que le hubiera enseñado tanto sobre la naturaleza humana, sobre culpa y redención, sobre el precio de las decisiones y el peso de la compasión. Al final del pasillo, creyó ver tres figuras alejándose, sus siluetas difuminándose en las sombras. Pero cuando parpadeó ya no estaban. Tal vez nunca habían estado realmente allí. Tal vez todo había sido una alucinación nacida del cansancio y la lluvia. O tal vez, solo tal vez, algunas deudas requieren fantasmas para ser cobradas. Y algunas redenciones necesitan ángeles oscuros para ser otorgadas. Afuera, la lluvia finalmente había cesado. Y a través de las ventanas rotas del Hospital San Jerónimo, los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse, iluminando los pasillos donde vida y muerte bailaban su danza eterna, donde las historias se entrelazaban en patrones imposibles, y donde a veces contra todo pronóstico, el perdón encontraba la manera de florecer en el suelo más árido. En algún lugar del hospital, un bebé lloraba, y en algún lugar más allá de sus muros, tres hermanos caminaban hacia un futuro incierto, llevando consigo el peso aligerado de un pasado finalmente confrontado, finalmente comprendido, finalmente liberado. Porque al final, eso es lo que todos buscamos. No venganza, sino comprensión. No olvido, sino paz. No la muerte de nuestros demonios,
sino la transformación de nuestro dolor en algo que pueda, contra todo pronóstico, parecerse a la esperanza. La doctora Mendoza cortó el cordón umbilical con manos que apenas temblaban, aunque por dentro sentía que todo su mundo se había inclinado en un ángulo imposible. Las enfermeras se movían a su alrededor con eficiencia mecánica, limpiando, pesando, registrando. 3 kilos 200 gramos, 52 centímetros, Apgar de 9. Una niña perfectamente sana, que no tenía idea del abismo oscuro en el que acababa de nacer. Necesito ver los registros antiguos, dijo la doctora en voz baja, mientras una de las enfermeras más jóvenes, una chica llamada Patricia con trenzas apretadas y ojos nerviosos, tomaba al bebé para llevarlo a la sala de neonatología. De hace 23 años, todos los nacimientos de trigemios, y quiero los archivos de personal, de hace 10 años. La enfermera jefe, una mujer robusta llamada Gloria que llevaba 30 años trabajando en el San Jerónimo, la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Doctora, son casi las 2 de la mañana. Los archivos están en el sótano y... Ahora, Gloria, por favor. Había algo en el tono de la doctora que no admitía discusión. Gloria asintió y salió del quirófano, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. La mujer en la mesa había cerrado los ojos. Su respiración era superficial pero constante. Había dejado de sangrar, lo cual era una buena señal, pero su piel tenía un tono ceniciento que a la doctora no le gustaba. Preparen una transfusión, ordenó, y manténganla en observación. No quiero que quede sola ni un minuto. Mientras las enfermeras se ocupaban de la paciente, la doctora se quitó los guantes ensangrentados y salió al pasillo. Los 3 hermanos seguían allí como estatuas de sal, como figuras recortadas de la oscuridad misma. No se habían movido ni un centímetro. El guardia de seguridad ya no estaba visible. Probablemente había decidido que su presencia no estaba haciendo ninguna diferencia. La doctora se acercó a ellos con pasos cautelosos, como quien se aproxima a animales salvajes que podrían atacar o huir en cualquier momento. Ya nació, dijo simplemente. Una niña. Está bien. Los 3 hermanos no mostraron emoción visible. No sonrieron, no suspiraron aliviados, no preguntaron si podían verla. Simplemente asintieron levemente, como si ya lo supieran, como si hubieran estado sintiendo cada segundo del parto desde el exterior de esas paredes. ¿Y ella? Preguntó Lorenzo, el más alto. ¿La madre? Estable. Por ahora. Por ahora, repitió Mateo, el de la cicatriz, con algo que podría haber sido una sonrisa amarga. Siempre es por ahora en lugares como este, ¿verdad, doctora? Nadie puede prometer mañana. Nadie puede garantizar que el sol volverá a salir para todos. La doctora cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de proyectar una autoridad que no sentía del todo. Creo que me deben una explicación. Ustedes dijeron que su madre murió aquí, que ella, señaló vagamente hacia el quirófano, trabajó aquí, que hay una conexión. Necesito saber qué está pasando. Santiago, el más bajo, el de la chaqueta de cuero, sacó algo del bolsillo interior. Era una fotografía vieja, doblada y gastada, con los bordes amarillentos. La extendió hacia la doctora. Esto es lo que está pasando. La doctora tomó la fotografía con cautela. La imagen era de mala calidad, tomada con una cámara barata o un teléfono antiguo. Mostraba a una mujer joven, tal vez de 20 y tantos años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Llevaba el uniforme verde claro de las auxiliares de enfermería del Hospital San Jerónimo. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa tensa, forzada, como la de alguien que trata de parecer feliz para la cámara, pero no puede ocultar del todo el miedo en sus ojos. Es ella, dijo la doctora, reconociendo a la mujer que acababa de dar a luz bajo las capas de suciedad y terror. Pero esto fue hace años. 10 años, confirmó Lorenzo. Hace 10 años, esa mujer trabajaba aquí, limpiaba las habitaciones, cambiaba las sábanas de los moribundos.
Recogía la sangre y los fluidos que nadie más quería tocar. Era invisible, una sombra entre sombras. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Nosotros teníamos 20 años entonces. Acabábamos de salir del orfanato donde habíamos crecido, 3 hermanos idénticos sin familia, sin pasado, sin nada más que las preguntas que nos habían perseguido toda la vida. ¿Quién era nuestra madre? ¿Por qué había muerto? ¿Por qué nadie había venido a buscarnos nunca? La doctora sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la distancia, podía oír el llanto del recién nacido, un sonido que normalmente encontraba reconfortante, pero que ahora le parecía extrañamente ominoso. Investigamos, continuó Mateo. Revisamos archivos, sobornamos a empleados del registro civil, rastreamos cada pista, cada rumor, y finalmente encontramos la verdad. Nuestra madre había dado a luz aquí, sola, asustada, sin nadie que la apoyara. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el parto fue complicado, traumático. Y 3 días después, mientras nosotros estábamos en la sala de neonatología luchando por respirar, ella murió en una habitación oscura del 3er piso, desangrada y olvidada. Lo siento mucho, dijo la doctora, y lo decía en serio. Había visto demasiadas tragedias en su carrera, demasiadas mujeres que llegaban solas y asustadas, demasiadas historias que terminaban mal, pero no entiendo qué tiene que ver ella. Señaló nuevamente hacia el quirófano, con su madre. Santiago se adelantó, tomando la fotografía de las manos de la doctora. Ella estaba aquí esa noche. La noche que nuestra madre murió. Era su turno. Estaba a cargo de limpiar el 3er piso. La doctora frunció el ceño. ¿Y qué? Era su trabajo. No pueden culparla por... Encontró a nuestra madre desangrándose. Interrumpió Lorenzo, y por primera vez había verdadera emoción en su voz, un filo afilado de rabia contenida. La encontró en la cama, pálida como papel, pidiendo ayuda. ¿Y saben qué hizo la buena auxiliar de enfermería? La invisible, la que nadie notaba. El silencio que siguió fue denso como niebla. Nada, dijo finalmente Mateo. No hizo absolutamente nada. Cerró la puerta y siguió con su ronda, porque estaba ocupada, porque tenía otras habitaciones que limpiar, porque nuestra madre era solo otra paciente pobre en un hospital público, y nadie iba a culparla por no correr a buscar ayuda. La doctora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo pueden estar seguros? Porque nos lo dijo, respondió Santiago simplemente. Hace 2 meses la encontramos, viviendo en otra ciudad, con otro nombre, tratando de olvidar. La seguimos, observamos, esperamos el momento correcto, y cuando finalmente la confrontamos, se derrumbó, lloró, confesó, dijo que había sido joven, asustada, que no sabía qué hacer, que pensó que alguien más encontraría a nuestra madre, que no era su responsabilidad. Pero nadie más la encontró, agregó Lorenzo. No hasta 2 horas después, cuando ya era demasiado tarde. Y durante esas 2 horas, mientras nuestra madre moría sola en una habitación oscura, esta mujer siguió limpiando, siguió con su rutina, siguió viviendo como si nada hubiera pasado. La doctora se llevó una mano a la frente. Sentía el comienzo de un dolor de cabeza pulsante detrás de los ojos. Aunque sea verdad, y no digo que no lo sea, pero aunque sea verdad, ¿qué esperan lograr? ¿Venganza? ¿Justicia después de tanto tiempo? Los 3 hermanos intercambiaron miradas. Había algo en la forma en que se comunicaban sin palabras, como si compartieran un cerebro único dividido en 3 cuerpos. La justicia es un concepto complicado, doctora, dijo Mateo. La venganza también. No, no vinimos aquí para matarla, si eso es lo que teme. No somos asesinos. Somos simplemente testigos. Queremos que ella entienda el peso de sus elecciones. Queremos que vea las consecuencias de su inacción. ¿Y el bebé? Preguntó la doctora con un nudo en la garganta. ¿Qué tiene que ver la niña con todo esto? Fue entonces
cuando Lorenzo dijo algo que heló la sangre en las venas de la doctora. Esa niña no es solo una niña, doctora. Es el símbolo de un ciclo. Hace 23 años, 3 bebés nacieron y una madre murió. Hoy, un bebé nace y una madre debe decidir si quiere vivir con el peso de su culpa o si prefiere dejarlo todo atrás. ¿Qué significa eso? ¿Están amenazándola? No amenazamos, dijo Santiago. Solo señalamos las opciones. La vida es una serie de elecciones, doctora. Ella eligió no ayudar a nuestra madre. Eligió el silencio. Eligió su comodidad sobre la vida de otra persona, y ahora debe elegir nuevamente. En ese momento, Gloria, la enfermera jefe, apareció al final del pasillo cargando una caja polvorienta de cartón. Venía jadeando, con el rostro rojo por el esfuerzo de subir las escaleras. Doctora, encontré los archivos, pero hay algo raro. La doctora se acercó rápidamente, agradecida por la interrupción. Tomó la caja y comenzó a revisar los papeles amarillentos en su interior. Certificados de nacimiento, registros médicos, formularios de admisión. Todo escrito a mano con tinta azul descolorida. Encontró lo que buscaba. El registro del nacimiento de 3 bebés varones, nacidos el 15 de abril de 2002, a las 23:47 horas. Madre, Lucia María Santos. Padre, desconocido. Complicaciones, hemorragia posparto severa. Los nombres de los bebés estaban listados. Lorenzo, Mateo, Santiago Santos. Y al pie de la página, con letra pequeña y apresurada, una nota. Madre falleció 17 de abril, 05:15 horas. Causa, shock hipovolémico. Hallada por personal de limpieza turno nocturno. Pero lo que realmente llamó la atención de la doctora fue otra nota, agregada con diferente tinta, probablemente años después. Ver informe disciplinario, auxiliar R. Vega, negligencia en deber de reporte. R. Vega, murmuró la doctora. ¿Quién es R. Vega? Gloria se inclinó para ver el documento. Rosa Vega. Trabajó aquí como auxiliar durante... Oh, por Dios. Miró hacia el quirófano con ojos muy abiertos. Es ella. La paciente. Ese es su nombre real. Rosa Vega. La doctora sintió como si el mundo entero se hubiera reordenado en un patrón nuevo y terrible. Buscó en la caja hasta encontrar el expediente de personal de Rosa Vega. Allí estaba. Su fotografía. Más joven, con el mismo uniforme verde claro. Fecha de contratación, 1999. Fecha de terminación, 2015. Motivo, renuncia voluntaria tras investigación interna por negligencia. No fue despedida, observó la doctora en voz alta. Renunció. Porque sabía que la verdad estaba saliendo a la luz. Dijo Lorenzo, que se había acercado sin hacer ruido. Porque otros empleados empezaron a hablar. Porque finalmente alguien se preguntó por qué una mujer había estado sangrando durante 2 horas antes de que alguien diera la alarma. La doctora cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. Esto no justifica nada, dijo finalmente. Fue un error terrible, sí. Fue negligencia, sí. Pero han pasado años. Ella ha vivido con esa culpa. Y ahora tiene una hija. Una niña inocente que no tiene nada que ver con el pasado. Excepto que tiene todo que ver, replicó Mateo. Porque esa niña crecerá con una madre que lleva un secreto terrible. Crecerá en la sombra de una culpa no resuelta. Igual que nosotros crecimos en la sombra de una muerte sin justicia. La doctora abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por un grito proveniente del quirófano. Era una de las enfermeras jóvenes, Patricia, con voz aguda y aterrorizada. «Doctora, venga rápido, está convulsionando». La doctora dejó caer la caja y corrió de vuelta al quirófano, con Gloria pisándole los talones. Detrás de ellas, los 3 hermanos la siguieron con pasos lentos y deliberados, como una procesión fúnebre. En la mesa, Rosa Vega se sacudía violentamente. Sus ojos estaban en blanco, su cuerpo arqueado en una postura antinatural. Espuma blanca brotaba de sus labios. Los monitores pitaban frenéticamente, mostrando lecturas que iban de mal en peor. Eclampsia,
gritó la doctora. ¿Por qué no detectamos los signos antes? Gloria, 5 miligramos de diazepam, ya, y preparen el carro de paro por si acaso. Las siguientes horas se convirtieron en un borrón de actividad frenética. Medicamentos administrados, monitores vigilados. El cuerpo de Rosa luchando entre la vida y la muerte, mientras las convulsiones iban y venían en olas brutales. La doctora Mendoza trabajó con la precisión de años de experiencia, pero en el fondo de su mente, una voz seguía susurrando. ¿Es esto parte de su plan? ¿Los hermanos sabían que esto pasaría? En algún momento durante el caos miró hacia la puerta del quirófano. Los 3 hermanos estaban allí, mirando a través del pequeño panel de vidrio. Sus rostros no mostraban satisfacción ni placer ante el sufrimiento de Rosa. Solo una especie de inevitabilidad triste, como si estuvieran presenciando algo que ya había sido escrito en piedra hace mucho tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron solo 40 minutos, las convulsiones cesaron. Rosa quedó inconsciente pero estable, su respiración asistida por un tubo endotraqueal, su cuerpo finalmente en paz después de la tormenta. «Tenemos que llevarla a UCI», dijo la doctora, limpiándose el sudor de la frente. «Va a necesitar monitoreo constante durante las próximas 72 horas como mínimo». Mientras preparaban el traslado, la doctora salió nuevamente al pasillo. Estaba exhausta, mental y físicamente agotada, pero necesitaba respuestas. Los hermanos seguían allí inmutables. ¿Sabían que esto pasaría? Les preguntó directamente. ¿Sabían que iba a tener eclampsia? Lorenzo inclinó la cabeza. Sabíamos que estaba en riesgo. Sabíamos que había tenido problemas de presión arterial durante todo el embarazo. Sabíamos que no había recibido control prenatal adecuado porque estaba escondida, porque tenía miedo de ser encontrada. «Ustedes la encontraron hace 2 meses», dijo la doctora, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Pudieron haberla ayudado. Pudieron haber asegurado que recibiera atención médica. En cambio, la dejaron sufrir, igual que ella dejó sufrir a su madre. «Exactamente», dijo Santiago, y había algo casi filosófico en su tono. «Queríamos que entendiera cómo se siente. Queríamos que experimentara el terror de estar vulnerable, de necesitar ayuda, de preguntarse si alguien vendrá o si serás abandonada a tu suerte». «Ustedes son monstruos», susurró la doctora. «No», corrigió Mateo suavemente. «Somos humanos. Humanos que crecieron sin madre, sin amor, sin respuestas. Humanos que pasaron 23 años preguntándose por qué nuestra madre tuvo que morir sola. Y cuando finalmente encontramos la respuesta, cuando finalmente encontramos a la persona que pudo haber cambiado todo con una simple llamada, una simple alarma, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Perdonar y olvidar?» La doctora no tenía respuesta para eso. En el fondo, en un lugar oscuro de su corazón que prefería no examinar muy de cerca, entendía. No justificaba, pero entendía. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «¿Ahora que la han hecho sufrir? ¿Ahora que ha visto el mismo terror que sintió su madre se irán? ¿La dejarán en paz?» Los 3 hermanos se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa que solo ellos compartían. «Ahora», dijo Lorenzo, «esperamos a que despierte, esperamos a que tome su decisión». «¿Qué decisión? Si quiere vivir con su culpa y ser madre de esa niña, o si prefiere liberarse de ambas cargas». La doctora sintió náuseas. «No pueden estar hablando en serio, no pueden estar sugiriendo...» «No sugerimos nada», interrumpió Santiago. «Solo observamos, solo ofrecemos perspectiva. La gente habla mucho sobre redención, doctora, sobre segunda oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando la redención requiere enfrentar el peor momento de tu vida una y otra vez? ¿Qué pasa cuando la segunda oportunidad viene con el recordatorio constante de tu primer fracaso? Esa niña no es un recordatorio, es una persona, una vida inocente. Como lo éramos nosotros», dijo Mateo. «Y mire cómo resultamos». La doctora no supo qué decir a eso. En cambio,
Se volvió y caminó hacia la sala de neonatología, necesitando ver algo puro, algo que no estuviera manchado por venganzas y culpas antiguas. La niña estaba en una cuna transparente, envuelta en una manta rosa. Dormía pacíficamente, ajena a toda la oscuridad que la rodeaba. La doctora se quedó mirándola durante largos minutos, preguntándose qué tipo de vida le esperaba, qué tipo de mundo heredaría. Gloria se acercó en silencio. «¿Qué vamos a hacer, doctora?» «Nuestro trabajo», respondió la doctora Mendoza con firmeza. «Vamos a cuidar de la madre y del bebé. Vamos a asegurarnos de que ambas sobrevivan, y vamos a llamar a la policía para reportar lo que sea que esto sea». «¿Y si no es ilegal?», preguntó Gloria en voz baja. «¿Y si técnicamente no han hecho nada malo? Solo han estado presentes». Era verdad. Por retorcido que fuera, los hermanos no habían cometido ningún crimen evidente. No habían amenazado directamente, no habían atacado físicamente, no habían hecho nada más que aparecer y contar una historia. «Entonces haremos lo único que podemos», dijo la doctora. «Protegeremos a nuestras pacientes y esperaremos a que Rosa despierte para preguntarle qué quiere ella». Pero en el fondo, tenía un terrible presentimiento de que lo que Rosa quería y lo que Rosa obtendría serían cosas muy diferentes. El hermano no respondió. Simplemente señaló hacia el quirófano con un gesto de la cabeza. «Vaya, doctora, ella la necesita, y el bebé también. Pero recuerde esto, no todo lo que nace está destinado a vivir, y no todo lo que muere realmente desaparece». La doctora sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a darse la vuelta y correr hacia el quirófano. Tenía un trabajo que hacer, un bebé que traer al mundo. Fuera cual fuera la historia entre esa mujer y esos 3 hombres, tendría que esperar. El quirófano era un espacio pequeño, apenas lo suficientemente grande para la camilla, el equipo médico y el personal. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido, que alguna vez había sido brillante pero ahora estaba descolorido y manchado. El olor a desinfectante era más fuerte aquí, mezclándose con el olor metálico de la sangre. Las luces del techo eran potentes, casi cegadoras, y convertían todo en sombras duras y contornos marcados. La mujer fue transferida a la mesa de parto. Sus piernas fueron colocadas en los estribos, su vientre expuesto bajo las luces. Una enfermera le limpió la frente con una toalla húmeda, murmurando palabras de consuelo que sonaban huecas en el aire tenso del quirófano. Otra preparaba las herramientas, forceps, tijeras, pinzas, todo dispuesto en una bandeja metálica que brillaba bajo la luz artificial. La doctora Mendoza se lavó las manos meticulosamente, tratando de concentrarse en los gestos automáticos, en la rutina que había repetido miles de veces. Pero sus pensamientos seguían volviendo a esos 3 hombres en el pasillo, a sus palabras, a la forma en que miraban a la mujer, como si conocieran cada secreto que ella había tratado de enterrar. «Presión arterial subiendo», anunció una de las enfermeras, mirando el monitor con preocupación. 160/110, y sigue subiendo. La doctora frunció el ceño. «Preparen sulfato de magnesio. Necesitamos estabilizarla antes de que podamos continuar». Pero mientras la enfermera se apresuraba a preparar la medicación, la mujer en la mesa comenzó a hablar. Primero fueron solo murmullos incoherentes, pero luego las palabras se volvieron más claras, más desesperadas. No pueden estar aquí», jadeaba entre contracciones. «No pueden verlo nacer. No pueden». «Cálmese», dijo la doctora tratando de mantener un tono profesional. «Nadie va a entrar aquí. Solo nosotros. El bebé está a salvo». «No», gritó la mujer con una fuerza que sorprendió a todos. «Usted no entiende. Ellos saben lo que hice, saben lo que...». Otra contracción la cortó, haciéndola arquear la espalda y gritar. El monitor cardíaco del bebé comenzó a pitar de forma errática. «Doctora, estamos perdiendo el ritmo cardíaco fetal», dijo la enfermera con urgencia. «Necesitamos sacarlo ahora». La doctora Mendoza tomó una decisión.
Vamos a hacer esto rápido. Preparen para episiotomía si es necesario, y alguien mantenga a esa paciente calmada. Pero calmar a la mujer era imposible. Seguía murmurando, llorando, tratando de decir algo que parecía ser desesperadamente importante, pero que se perdía en medio del dolor y el miedo. Fuera, en el pasillo, los tres hermanos permanecían inmóviles. El guardia de seguridad había intentado acercarse una vez, pero algo en la forma en que lo miraron lo hizo retroceder. Ahora estaba en el otro extremo del pasillo, fingiendo revisar su teléfono pero sin quitarles la vista de encima. «Está sangrando mucho», dijo el más bajo, aunque no podía ver dentro del quirófano. Lo dijo como un hecho, no como una pregunta. «Siempre sangran», respondió el de la cicatriz. «Es parte del proceso, vida y muerte, entrelazadas, como siempre ha sido». El más alto cerró los ojos y suspiró. 23 años. 23 años esperando este momento. Y ahora que está aquí, me pregunto si realmente estamos preparados para lo que viene después. «No hay vuelta atrás», dijo el de la cicatriz. «Hicimos nuestras elecciones. Ella hizo las suyas. Ahora solo queda ver las consecuencias». En el quirófano, la doctora Mendoza trabajaba con rapidez y precisión. El bebé estaba coronando. Podía ver la cabeza, cubierta de líquido y sangre, presionando contra el canal del parto. «Necesito que empujes», le dijo a la mujer. «En la próxima contracción, empuja con todo lo que tengas». La mujer lo intentó. Su rostro se puso rojo con el esfuerzo. Las venas de su cuello se marcaron. Sus manos se aferraron a los bordes de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y lentamente, dolorosamente, el bebé comenzó a salir. Primero la cabeza, luego los hombros, luego, en un rush de fluidos y sangre, el resto del cuerpo. La doctora lo recibió en sus manos, sintiendo el peso diminuto y cálido. Por un momento, todo quedó en suspenso. El bebé no lloraba. Estaba quieto, pálido, con los ojos cerrados. «Aspiren las vías respiratorias», ordenó la doctora, con el corazón en la garganta. Una de las enfermeras se acercó con una pera de goma y comenzó a succionar el líquido de la nariz y la boca del recién nacido. Los segundos se estiraron como horas. El silencio en el quirófano era absoluto, roto solo por el pitido constante de los monitores. Y entonces, como un milagro diminuto, el bebé tosió, inhaló y lloró. El sonido llenó la habitación, un llanto agudo y fuerte que anunciaba vida, supervivencia, existencia. Las enfermeras suspiraron con alivio. La doctora sonrió por primera vez en horas. «Es una niña», anunció, envolviéndola en una manta limpia. «Una niña sana». Pero cuando se volvió para mostrarle el bebé a la madre, lo que vio la detuvo en seco. La mujer no estaba mirando a su hija. Estaba mirando hacia la puerta del quirófano, con los ojos fijos en algo que solo ella podía ver. Y en su rostro había una expresión que la doctora nunca olvidaría. No era amor, ni alivio, ni alegría. Era puro terror. «Ellos lo saben», susurró la mujer. «Ahora todos lo sabrán». Y en ese momento, como si sus palabras hubieran invocado algo oscuro, las luces del quirófano parpadearon y se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta que siguió, la doctora Mendoza apretó al bebé contra su pecho, sintiendo los latidos diminutos del corazón contra el suyo. Escuchó gritos ahogados de las enfermeras, el sonido de algo cayendo al suelo, pasos apresurados. Y luego, en medio del caos, escuchó otra cosa, 3 voces idénticas, cantando al unísono en el pasillo. Una canción de cuna antigua que helaba la sangre. 3 para llorar, 3 para morir, 3 para recordar lo que no debe existir. La deuda se paga, el círculo se cierra, y lo que nace de sombras, en sombras se encierra. Cuando las luces volvieron, segundos después, la doctora parpadeó tratando de ajustar su visión. El bebé en sus brazos seguía llorando, vivo y fuerte. Las enfermeras se apresuraban a encender las lámparas de emergencia, y la mujer en la mesa
La mujer en la mesa miraba al techo con los ojos muy abiertos, pero ya no había terror en ellos. Había resignación, aceptación, como si finalmente hubiera entendido algo que había estado evitando durante años. Y en su muñeca, la pulsera de plata oxidada brillaba bajo la luz, revelando por fin las 3 iniciales grabadas con claridad perfecta. LMS. Las mismas iniciales que, según descubriría más tarde la doctora Mendoza, estaban tatuadas en el antebrazo izquierdo de cada uno de los 3 hermanos que esperaban en el pasillo. Lorenzo, Mateo, Santiago. Los 3 hijos de una mujer que había muerto en ese mismo hospital hacía 23 años. Los 3 que nunca olvidaron, y que ahora, finalmente, habían vuelto a casa. Hay cosas que nacen muertas, madre, y hay cosas muertas que insisten en nacer. La voz surgió del más alto de los 3, el que estaba recostado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos, de un gris acuoso y profundo como pozos abandonados, no se apartaban de la mujer tendida en la camilla. Las palabras flotaron en el aire húmedo del pasillo del hospital, extrañas y fuera de lugar, como si hubieran sido pronunciadas en otro idioma que solo ellos comprendían. Los otros 2 hermanos, idénticos hasta en la forma en que respiraban, no reaccionaron. Simplemente miraban, esperaban. La mujer temblaba, no solo de frío, aunque el corredor del hospital público estaba helado, y las ventanas rotas dejaban entrar el viento nocturno junto con el repiqueteo incesante de la lluvia. Temblaba desde adentro, desde un lugar oscuro que ella misma no sabía nombrar. Su ropa, un vestido floreado que alguna vez había sido celeste, ahora estaba desgarrado a la altura del muslo izquierdo, manchado de barro y algo más oscuro que podría haber sido sangre seca. Tenía el cabello pegado a la frente, mojado, revuelto, como si hubiera corrido durante horas bajo la tormenta. Sus labios, agrietados y pálidos, se movían sin emitir sonido. Parecía estar rezando, o tal vez maldiciendo. Los 3 hombres habían aparecido sin hacer ruido. Nadie los había visto entrar. De repente estaban allí, como si hubieran emergido de las sombras que se acumulaban en los rincones del hospital. Vestían ropas diferentes, pero sus rostros eran réplicas exactas. La misma nariz recta, la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos hundidos que parecían no parpadear nunca. Trigémeos. 30 y tantos años, calculó una de las enfermeras que pasó apresurada, esquivándolos con la mirada baja, como si tuviera miedo de que la reconocieran. El Hospital San Jerónimo era un edificio gris de 5 pisos, construido en los años 70, con pasillos largos que olían a desinfectante barato y a desesperación humana. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras irregulares sobre las paredes descascaradas. Había manchas de humedad en el techo, grietas profundas en el suelo de baldosas. En las salas de espera, familias enteras dormitaban en sillas de plástico rotas, rodeadas de bolsas y mantas sucias. Era el tipo de lugar donde la gente llegaba cuando no tenía otra opción, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a lo que quedaba de esperanza. La mujer había sido traída en ambulancia hacía 2 horas. Nadie sabía su nombre. No llevaba documentos, ni celular, ni nada que pudiera identificarla. Solo una pulsera delgada en la muñeca izquierda, de plata oxidada, con 3 iniciales grabadas que nadie había podido leer con claridad bajo la capa de mugre. Estaba en trabajo de parto avanzado, pero algo no estaba bien. Su presión arterial era errática, sangraba más de lo normal, y había algo más, algo que los médicos no podían explicar. Se negaba a hablar. Cada vez que alguien se acercaba con preguntas, ella cerraba los ojos con fuerza y movía la cabeza de lado a lado, como una niña asustada tratando de despertar de una pesadilla, hasta que ellos llegaron. Los 3 hermanos se habían presentado en la entrada de emergencias exactamente a las 11:15 de la noche, bajo la lluvia torrencial que convertía las calles en ríos oscuros. El guardia de seguridad, un hombre gordo con uniforme azul desteñido, les había preguntado a quién venían a ver.
El del medio, el que tenía una cicatriz apenas visible sobre la ceja derecha, había respondido con una sola palabra: a ella, y había señalado hacia el fondo del pasillo, hacia la camilla donde la mujer yacía temblando, como si supiera exactamente dónde estaba sin necesidad de que nadie se lo dijera. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. Ahora estaban allí, formando un semicírculo silencioso alrededor de la camilla. El más bajo de los tres, el que vestía una chaqueta de cuero gastada, tenía las manos metidas en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. El de la cicatriz permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el vientre abultado de la mujer, donde una vida insistía en abrirse paso hacia la luz. Y el más alto, el que había pronunciado aquella frase extraña sobre cosas que nacen muertas, se balanceaba levemente sobre los talones, con una expresión que podría haber sido curiosidad o algo mucho más oscuro. La doctora Mendoza, una mujer de 50 años con el cabello recogido en un moño desprolijo y ojeras profundas, se acercó con cautela. Llevaba un estetoscopio colgando del cuello y una carpeta bajo el brazo. Había atendido miles de partos en sus 20 años de carrera, pero nunca había sentido esto: una opresión en el pecho, una sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse. «Necesito que se aparten», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Ella necesita atención médica inmediata». El de la cicatriz la miró. No dijo nada, simplemente la miró, y fue suficiente para que la doctora sintiera que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Había algo en esos ojos grises, algo que no era del todo humano. Una frialdad antigua, como la de un lago congelado donde nadie se atreve a caminar. «No estamos aquí para estorbar», dijo finalmente el más bajo, con una voz suave que contrastaba con su apariencia ruda. «Solo queremos estar presentes. Tenemos derecho». «¿Derecho?». La doctora frunció el ceño. «¿Qué relación tienen con la paciente? ¿Son familiares?». El más alto sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de algo que la doctora no supo interpretar. «Familia es una palabra complicada, doctora. A veces, la sangre no lo explica todo. A veces, hay deudas que van más allá de los lazos genéticos». La mujer en la camilla gimió. Un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Sus ojos se abrieron de golpe, enormes y vidriosos, y buscaron desesperadamente algo, alguien. Cuando su mirada cayó sobre los tres hermanos, su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Intentó hablar, pero solo logró emitir un susurro ronco, ininteligible. El de la chaqueta de cuero dio un paso adelante. Lentamente, como quien se acerca a un animal herido que podría atacar en cualquier momento. Se agachó junto a la camilla, quedando a la altura de los ojos de la mujer, y le habló en un tono tan bajo que solo ella pudo escucharlo. La doctora Mendoza observó cómo el rostro de la paciente pasaba del terror a algo aún peor: el reconocimiento. «Tú», susurró la mujer, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «¿Tú eres?». «Sí», respondió él, y su voz era como terciopelo negro. «Soy yo. Somos nosotros». La doctora sintió que debía intervenir, que debía llamar a seguridad, hacer algo, pero sus piernas no respondían. Había algo hipnótico en la escena que se desarrollaba frente a ella, algo que la mantenía clavada en el suelo, incapaz de moverse. El de la cicatriz habló entonces, sin apartar la vista del vientre de la mujer. «Hace 7 años, doctora, el mundo cambió. No de la forma en que la gente cree, no con guerras ni revoluciones. Cambió en silencio, en los lugares donde nadie mira, en los callejones oscuros, en las habitaciones cerradas, en las decisiones que la gente toma cuando cree que nadie está mirando». Su voz tenía un ritmo extraño, casi poético, como si estuviera recitando algo memorizado hace mucho tiempo.
La gente invierte en cosas que no comprende, continuó. Monedas digitales que no existen en ningún lugar real. Tecnologías que prometen el futuro pero devoran el presente. Y mientras tanto, olvidan lo básico. Olvidan que las deudas reales, las de carne y hueso, esas nunca desaparecen. Se acumulan, crecen intereses, y llega un momento en que hay que pagar. La doctora Mendoza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No entiendo de qué están hablando. Si no son familiares directos, no puedo permitir que permanezcan aquí durante el parto. Es el protocolo. El más alto se rió. Fue una risa seca, sin humor. Protocolo. Qué palabra más hermosa. Como si el universo se rigiera por protocolos. Como si hubiera reglas justas. Se apartó de la pared y caminó lentamente hacia la doctora. Era más alto de lo que parecía a la distancia, casi 1,90 m. Dígame, doctora, ¿cree usted en el destino? Creo en la medicina, respondió ella, tratando de mantener la compostura. Ah, pero la medicina solo puede curar el cuerpo. No puede sanar lo que está roto en un nivel más profundo. No puede deshacer las elecciones. No puede devolver lo que fue tomado. Otro gemido de la mujer interrumpió la conversación. Esta vez más fuerte, más urgente. Una de las enfermeras asomó la cabeza desde el quirófano improvisado que habían preparado al final del pasillo. Doctora, ya está casi lista. Necesitamos moverla ahora. La doctora Mendoza asintió y se volvió hacia los hermanos. Tienen que irse. Ahora. Pero ninguno de ellos se movió. Verá, doctora, dijo el de la cicatriz. Nosotros no somos visitantes casuales. No somos amigos, ni conocidos, ni siquiera enemigos en el sentido tradicional. Somos parte de esta historia, tanto como ella, tanto como esa criatura que está a punto de nacer. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire pesado del hospital. Hace 23 años, 3 bebés nacieron en este mismo hospital, en una noche exactamente como esta. Lluvia, truenos, oscuridad, una madre sola, asustada, sin recursos. Los médicos dijeron que era un milagro que los 3 sobreviviéramos. Trigemios, idénticos. Pero había algo que ellos no sabían, algo que nadie supo durante mucho tiempo. La mujer en la camilla comenzó a sollozar, un llanto profundo, desgarrador, que pareció llenar cada rincón del hospital. Las enfermeras se detuvieron en sus rondas. Los pacientes en las salas cercanas guardaron silencio. Era como si todo el edificio contuviera la respiración. Nuestra madre, continuó el hermano, murió 3 días después del parto. Complicaciones, dijeron, hemorragia interna, negligencia médica, dijeron otros. Pero la verdad es más simple y más horrible. Murió de soledad. Murió sabiendo que no había nadie en el mundo que la quisiera, que la protegiera, que se preocupara por si vivía o moría. Se acercó más a la mujer en la camilla. Excepto nosotros. 3 bebés que no podían hacer nada más que llorar. 3 niños que crecieron sabiendo que el mundo era un lugar cruel, donde las personas son descartables, donde el amor es un lujo que no todos pueden permitirse. La doctora Mendoza sentía que debía detenerlo, pero las palabras del hombre tenían un peso que la paralizaba. Había verdad en ellas, o al menos algo que sonaba como verdad. Y en un hospital donde la muerte y el nacimiento se turnaban sin descanso, donde las tragedias humanas se sucedían como las olas en una playa oscura, esa verdad resonaba con fuerza inusitada. El más bajo de los hermanos se acercó entonces a la cabecera de la camilla y miró directamente a los ojos de la mujer. ¿La reconoces ahora, doctora?, preguntó, señalando a la paciente con un gesto de la barbilla. ¿Ves algo familiar en ella? La doctora se inclinó y observó con más atención el rostro de la mujer. Bajo la mugre, bajo el terror y el dolor, había rasgos que le resultaban vagamente conocidos. La forma de la nariz, tal vez, o la línea de la mandíbula, algo que había visto antes, en algún lugar, en algún momento. Ella trabajó aquí, dijo el hermano, como si leyera los pensamientos de la doctora. Hace 10 años. Era auxiliar de enfermería.
Limpiaba las salas, cambiaba las sábanas, vaciaba las vacinillas. Trabajos que nadie quiere hacer. Era buena en lo suyo. Invisible, como la mayoría de la gente que mantiene este lugar funcionando. La mujer cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Pero había algo más, continuó el hermano. Había un secreto que ella guardó durante años, que cargó como una piedra en el estómago, que la fue consumiendo desde adentro. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo vibrar las ventanas del hospital. Las luces parpadearon, amenazando con apagarse. Por un momento, todo quedó sumido en penumbras, y en esa oscuridad momentánea, los tres hermanos parecieron multiplicarse, como si fueran más de tres, como si fueran una legión de sombras idénticas. Cuando las luces volvieron, el más alto estaba justo al lado de la doctora, tan cerca que ella pudo sentir su aliento en la mejilla. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, doctora? Que ella pensaba que había escapado, que había dejado atrás su pasado, que podía comenzar de nuevo en otra ciudad, con otro nombre, con otra vida. Pero el pasado no se deja atrás. El pasado te persigue, el pasado te encuentra, y cuando lo hace, trae consigo todas las cuentas pendientes. La doctora retrocedió un paso, sintiendo que el corazón le latía demasiado rápido en el pecho. No sé de qué están hablando, pero necesito que se vayan, ahora, o llamaré a seguridad. El de la cicatriz sonrió. Por supuesto, doctora, llame a seguridad, llame a la policía si quiere. Pero pregúntese esto primero. ¿Qué les va a decir? ¿Que tres hombres vinieron a ver nacer a un bebé? ¿Que hablaron en acertijos? ¿Que la asustaron con historias del pasado? Tenía razón, y la doctora lo sabía. No había nada concreto de qué acusarlos. No habían hecho nada ilegal. Solo estaban allí, parados, mirando. Pero había algo en su presencia que era profundamente perturbador, algo que iba más allá de las palabras o los gestos. La mujer en la camilla gimió nuevamente, esta vez con más fuerza. Su cuerpo se arqueó en una contracción violenta. El bebé estaba llegando. No había más tiempo para preguntas ni para respuestas. «Muévanla», ordenó la doctora a las enfermeras. «Preparen el quirófano. Vamos a hacer esto ahora». Mientras las enfermeras comenzaban a mover la camilla, el más bajo de los hermanos dio un paso adelante y colocó suavemente su mano sobre el brazo de la mujer. Ella se estremeció ante el contacto, pero no se apartó. Él se inclinó y le susurró algo al oído, algo que nadie más pudo escuchar. Cuando se enderezó, la mujer tenía los ojos abiertos como platos, mirándolo con una mezcla de horror y comprensión. Los tres hermanos se apartaron entonces, dejando paso a la camilla. Se quedaron en el pasillo, observando cómo se la llevaban hacia el quirófano. Tres figuras inmóviles en medio del caos del hospital nocturno. La doctora Mendoza los miró por última vez antes de seguir a su paciente. «No sé quiénes son ustedes ni qué quieren, pero si le hacen daño, no estamos aquí para hacer daño, doctora», interrumpió el más alto. «Estamos aquí para presenciar, para cerrar un círculo que comenzó hace mucho tiempo, para ver si esta vez, solo esta vez, las cosas pueden ser diferentes». «¿Diferentes cómo?»,